Presidenta, señorías, parece que estamos en un continuo déjà vu porque no hacemos más que hablar de transición energética, de cambio climático, de autoconsumo, pero es que es necesario hablar cada día porque creo que si no, de otra manera no nos van a acabar haciendo caso y van a seguir omitiendo la velocidad a la que avanza el mundo energético. Europa lo tiene claro, Europa ha marcado sus objetivos, los conocemos de sobra, 2020, 2030, 2050, incluso ha marcado una hoja de ruta. Incluso el comisario europeo del Partido Popular, el señor Arias Cañete, ha apoyado esa hoja de ruta y ha apoyado distintas medidas en materia de eficiencia energética, de cambio climático y de transición. El problema, señorías, es que cuando venimos a casa, cuando nos sentamos aquí, cuando empezamos a debatir, vemos que España no ha hecho los deberes, que ha hecho caso omiso y que sigue dándole la espalda a Europa. Por eso nosotros apostamos por ese pacto de Estado por la energía. Sí, también pueden algunos decir que se habla mucho del pacto de Estado por la energía. Pero discúlpenme si pensamos que la energía es un tema de estrategia de Estado, no es un tema político. Y es el momento de que empecemos a pensar en grande y nos demos cuenta de que es necesario llegar a ese pacto de Estado. Es necesario dar certidumbre al sector, es necesario dar claridad, una normativa clara y, por supuesto, lo que es necesario es dar seguridad jurídica. Se acabó la improvisación en materia energética. Por favor, y se lo pido a los miembros del Gobierno, se acabó. Es el momento de que pensemos a largo plazo. Estos días también hemos hablado de ese plan de transición energética, inclusive en la comparecencia del señor ministro se habló y él comentó la voluntad del Gobierno de ese plan de transición energética. Lamentablemente, a día de hoy no existe plan de transición energética, o por lo menos nosotros no lo hemos visto. Lo hemos solicitado, lo hemos pedido, pero no existe. Es necesario que se apueste por un horizonte renovable, con unos objetivos. Y no viene el lobo por empezar a hacer los deberes y empezar a planificar cuál va a ser el desarrollo del modelo energético. Hay que hacerlo hoy. Es necesario también, señorías, que reduzcamos las emisiones de CO2. España sigue aumentando el nivel de emisiones en materia de generación energética. Europa baja un 2%, España en el último año crece un 3,4%. Creo que no estamos haciendo las cosas como deben. Un segundo, señora Rodríguez. ¿Me puede parar el tiempo, Presidenta? Sí, se lo paro ahora mismo. Puede continuar, señora Rodríguez. Gracias, Presidenta. Es necesario apostar por esa producción, esa generación de energía descentralizada. También es necesario ir dando carpetazo a todas las fuentes de generaciones que vienen a partir de combustibles fósiles. Y sobre todo, y en esto el Gobierno supongo que estará de acuerdo con nosotros, es necesario seguir hablando de eficiencia energética. No solo en el sector doméstico, no solo como también, y es necesario, ayuda a los sectores más vulnerables, sino también en la administración pública, en los edificios públicos. Es necesario que demos ejemplo, no solo vale con predicar. Por eso, cuando hablamos de eficiencia, hablamos de autoconsumo. Y aquí llegamos al gran mantra que llevamos debatiendo muchísimo tiempo y que me parece que tendremos que seguir debatiendo. El Real Decreto 900/2015, que el Gobierno anterior apoyó, no solamente pone barreras y trabas al autoconsumo, sino que además lo tilda o lo tinta de que sean los depredadores del sistema y por eso la necesidad de regular en contra del autoconsumo. Es curioso porque cuando uno escucha al ministro hablar de esas élites que se pueden beneficiar del autoconsumo, a veces tengo la sensación de que son más socialistas que el Partido Socialista, ya que solamente hablan de élites cuando realmente lo que se está hablando es del derecho a autoproducir y a autoconsumir energía. Es necesario que se reforme ese Real Decreto, es necesario que se eliminen esas barreras, es necesario, señorías, que se entienda, para que no se confunda, que los autoconsumidores pagan los costes fijos del sistema. Los pagan, no los están eludiendo, pagan renovables, pagan extrapeninsulares y todo el compendio de cosas que están en ese cajón desastre, que no es otra cosa que nuestra factura de la luz. Hay que hablar de los excedentes y de los déficits de energía que producen. Por supuesto que tienen que ir a precio de mercado, no tienen que tener unos beneficios en cuanto a cómo está el precio de compra o cómo está el precio de venta, pero se tienen que regular porque lo que no se puede defender de ninguna manera, señorías, es que una energía que ha tenido un autoconsumo directo, que no llega ni siquiera a tocar la red, pague peajes.
También en ese Real Decreto, y tengo que comentarlo, penaliza a las instalaciones que funcionan en régimen de autoconsumo vinculadas con el ciclo del agua. Como se habla mucho de extrapeninsulares, permítanme que haga alusión también a mi tierra. No tiene sentido que se penalice a un tipo de instalaciones como las desaladoras que se construyeron cuando la legislación lo permitía y que a día de hoy lo que se ha hecho es, a golpe de decretazo, intentar aplicar retroactividad y dejar y permitir que no funcionen instalaciones que no solo están contribuyendo, señorías, a que reduzca el coste de energía en Canarias, que para los que no lo sepan es 4 veces superior al de Península, sino que también contribuirán a que vayamos hacia un modelo más sostenible. España, en definitiva, señorías, no puede seguir dando la espalda a Europa. El Gobierno español no puede seguir contradiciendo lo que dicen sus propios comisarios europeos cuando salen de nuestras fronteras, que a veces parecen que les pasa algo y cambian el discurso. No, hay que ser coherentes con lo que se dice fuera y, sobre todo, con lo que se hace en casa. Necesitamos ese Pacto de Estado por la Energía, que el Gobierno lo ha firmado. Necesitamos ese Plan de Transición Energética, que el Gobierno también lo ha firmado en ese acuerdo. Necesitamos un modelo energético que apueste por los renovables, que también lo ha firmado en ese acuerdo el Gobierno en el que estamos en este momento. Es necesario el compromiso para reducir las emisiones de CO2, que también lo ha firmado el Gobierno, y, por supuesto, lo que es necesario y que también lo ha firmado el Gobierno que tenemos hoy es que, por fin, se deje de considerar al autoconsumidor como un productor, porque no lo es, y se empiece a trabajar para todos. Es necesaria una ley que regule el autoconsumo y, en definitiva, señorías, es necesario que el Gobierno sea consecuente con lo que firma y, sobre todo, con lo que dice fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias.